Buenos días, queridos hermanos. Quiero pedirles que me acompañen en una oración antes de iniciar con el sermón de esta mañana. Oremos, por favor. Dios bendito, Dios todopoderoso, Rey de reyes, Señor de señores, Rey del universo, Padre de las luces, eterno Dios altísimo, Señor de los ejércitos, Dios de amor, de misericordia, Dios de paz. Hoy nos presentamos nosotros, tus hijos, tu pueblo, Señor, humillados ante ti, reconociendo nuestros pecados y rogándote misericordia, reconociendo que te hemos fallado, te hemos faltado, Señor, a nuestra promesa, del pacto que hicimos contigo. Y también como pueblo, Señor, hoy queremos venir ante ti como representantes de este país, de esta nación, a rogarte que nos perdones también por los pecados de nuestros antepasados, de nuestros gobernantes, Señor, de esta tierra, bendito Señor. Pedirte perdón, pedirte misericordia, pedirte que tú limpies, que tú sanes esta tierra, que tú traigas paz, Señor, a esta nación, a nuestras ciudades, Señor. Tranquilidad, seguridad, Señor. Que detengas la violencia, la pelea, Señor. Hoy rogamos por todos los que están, Señor, afuera en las calles, tanto militares como policías, Señor, que tienen que enfrentarse, Señor, que tienen que contener a sus mismos hermanos, a sus mismos familiares, Señor, del otro lado. Bendito Señor, rogamos por todos ellos, tanto por los que están protestando, Señor, porque tienen sus razones, porque tienen su sufrimiento, también sus padecimientos, Señor, como por quienes están deteniendo también, Señor, quienes están conteniendo la violencia, Señor. Te pedimos también por ellos que tú cuides, que tú guardes, Señor, a estas personas, a todos los que están afuera, los que han tenido que salir, Señor, los que han tenido que dejar sus casas, los que se han movilizado de sus pueblos, Señor, los que han salido de los cuarteles, Señor. Y te pedimos, por supuesto, por nuestras autoridades, por todos quienes tú has puesto en la cabeza de esta nación, Señor, de nuestras ciudades, Señor. Que tú des claridad, que tú des sabiduría, que tú pongas de tu Santo Espíritu, Señor, en las reuniones que se estén dando, que se estén realizando, Señor, en los acuerdos, Señor, a los que se puedan llegar, que sean de bendición para este país, para esta tierra, Señor, donde tú nos has puesto. Sin importar que estemos de acuerdo o no de acuerdo, Señor, sea de nuestro agrado o nuestra afiliación política, Señor, tú nos has mandado a orar por nuestras autoridades, por quienes están al frente, y así lo hacemos, Señor, aún más en esta circunstancia. Gracias, Padre bueno, por permitirnos reunirnos, Señor, tener este sábado, Señor, tener este tiempo juntos, Señor, poder orar juntos, poder alabar juntos, y hoy también aprender de tu palabra, escuchar de tu palabra. Hoy te pedimos que tu Santo Espíritu nos dé la comprensión, el entendimiento, para recibir lo que tú quieres decirnos y hacerlo parte de nuestras vidas, Señor, aplicarlo día a día. Acompáñanos en este sábado, Señor, acompáñanos en este sábado, donde quiera que nos encontremos, Señor, en nuestros hogares, en el sitio donde tú nos hayas puesto. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Habíamos hablado justamente en la fiesta de Pentecostés que tuvimos hace 2 semanas de la importancia de esa fiesta, ¿sí? Por cuestión de tiempo, habíamos dicho que lo dejábamos pendiente, pero quisiéramos ahondar aún más en eso. Es increíble todo lo que sucedió en ese evento, en ese momento, para hablar muchísimo, para dar muchísimos sermones y prédicas, ¿sí? Ahí en la fiesta lo explicamos brevemente, pero hoy vamos a retomar un poco eso. Vamos a ver algo de lo que nos dice el Señor en esa fiesta, de lo que sucedió en ese evento en particular, ese increíble, en el primer Pentecostés. Así que quisiera que empecemos leyendo en el libro de Éxodo, del capítulo 19, de versículos 1 al 8. Vamos a usar la versión Reina Valera en esta ocasión. Y Éxodo en el Antiguo Testamento dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel:
Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Amén. Entonces, después de estar un corto tiempo en Refidim, ya cuando habían salido de la esclavitud en Egipto, la nube que era la que estaba guiando a Israel a través del desierto, se movió y les llevó en otra dirección. La siguiente parada los llevó precisamente al pie del monte Sinaí. Sí, era por la fuente de agua que salvó sus vidas también en el desierto en ese momento. Pero los israelitas estaban a punto de descubrir que allí recibirían algo más importante que el agua. Iban a recibir los mandamientos de Dios mismo, la ley de Dios escrita con su dedo. Y de hecho, la iban a escuchar, ¿sí? Para el momento en que llegaron al pie del monte, ya habían pasado 45 días, ¿sí? Esta fiesta, la de Pentecostés, es 49 días después de la Pascua, ¿sí? Del día de Pascua al siguiente, el primero de panes sin levadura, desde ahí se cuenta 49 días y es la fiesta de Pentecostés, ¿sí? Y nos dice claramente, como acabamos de leerlo en el 1 y en el 2, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Por eso usé esta versión, porque en esta versión no dice a los 3 meses o después de 3 meses, porque no es así. Recordemos que la Pascua era el 14 de Nisan, el mes que el Señor les dijo que iba a ser el mes primero, ¿sí? El 14 es la Pascua, el 15 salen de Egipto. Ahí cuente los 15 días, pasa el segundo mes, otros 30, y dice que en el tercer mes, en ese mismo día, es decir, en el primer día de ese mes, ahí es lo que les habla, y le habla Dios a Moisés para que hable a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, para que se prepare. O sea, iban a tener 3-4 días para prepararse, ¿sí? Entonces sí iban a cumplir los 49 días, tal como está marcado, tal como el Señor dispuso, ¿sí? Entonces, aquí en este lugar luego permanecen alrededor de un año y muchas cosas suceden en este lugar. Ya sabemos, estudiamos o tomes el tiempo para estudiarlo. Hay tanto que sucede aquí. Pero lo primero que se da es este encuentro entre Dios y su pueblo. Llegan al monte Sinaí, lo cual era un evento también importante para Moisés, un evento trascendente para Moisés en su propia vida. Para él, el haber llegado, el que esto se esté dando. Sí, por supuesto, cuando estuvo él allá en Egipto presentándose al faraón y todas las señales, ha sido espectacular ver cómo el Señor respondía, el Señor hacía lo que él clamaba, sucedía, porque Dios estaba con él. Pero Moisés seguramente estaba recordando aquella promesa que Dios le dijo cuando le llamó de la zarza ardiente en este mismo preciso lugar. Y le llamó y le dio la orden de ir a Egipto. Y Moisés, aún temeroso y desconfiado de que podía hacerlo, dijo: pero ¿y cuál va a ser la señal? ¿Cómo voy a saber que sí va a suceder esto? Que voy a poder, esta empresa va a suceder, ¿sí? Y Dios le habló en ese momento. Miren Éxodo 3:12, lo que le dijo. Y él dijo: ciertamente yo estaré contigo, y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. Amén. Fíjese, Dios desde ahí, desde este monte, le mandó y le dijo ante Egipto: y para que sepas que es verdad,
vas a volver y vas a estar con todo el pueblo aquí en este monte adorando. Va a suceder, es mi promesa. ¿No se habrá quedado Moisés? ¿Será? Sí. Pero después de ver todas las maravillas que sucedieron en Egipto, el Mar Rojo cruzando y todo, la nube, ver una vez más ese monte impresionante, ahí el monte Sinaí, verlo Moisés, ¿cómo habrá sentido también en su corazón? ¡Wow! Dios sí cumple. Esto que me prometió hace tiempo no se olvidó. Parece algo pequeño que me dijo, pero no, Dios sí cumple. Y es así también Él con nosotros. Así se cierra el círculo del llamado de Moisés. Con eso empezó ahí del servicio que quería Dios para Moisés. Anda, haz esto, esta es tu misión. Regresa, cumpliste, llegaste. Cerrado el círculo. Sí, lo hizo. Así fue. Pero la experiencia apenas comenzaba. Les había mencionado esto algún momento, llevándolo a nuestra actualidad, a nuestra vida, la aplicación en nuestra vida hoy en día. El aceptar al Señor, es decir, sí al llamado de nuestro Señor Jesucristo, aceptar que Él señoree sobre nosotros, que Él se ponga en nuestro lugar para perdón de nuestras culpas, el bautizarnos. Sí, no es que ya lo logré, llegué, listo, esa era la finalidad de todo. No, ese apenas es el comienzo, ese es el sitio donde empieza. Aquí llegaron a Sinaí. Sí, Moisés cumplió su misión, pero ahí recién empieza todo. Ese solo era el llamado. Sí, cuando aceptamos al Señor, ese recién es el inicio de nuestra nueva vida. Eso. Y ahí vamos a ver, yo quiero verlo esta vez, por eso le he llamado a este sermón la invitación al monte. Quiero verlo de manera de invitación. Mire cómo sucede. Al llegar al monte Sinaí, Dios llama primero a Moisés, solo con Moisés, y le da el mensaje a Moisés, esa confianza, esa relación, ¿no? Le da este mensaje a Moisés para que él lleve el mensaje al pueblo. Mire, ahí está entre el versículo 3 y 6, ¿no es cierto? Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob, anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que les dirás a los hijos de Israel. ¿Ven? Esto que luego se menciona también en el Nuevo Testamento, aquí ya lo había dicho Dios Padre, también le dijo a Moisés para que le diga al pueblo, y lo hizo. Con estas palabras, Dios extiende esta invitación a los israelitas. Les da la invitación. Miren, esto tengo. Esto les ofrezco. ¿Quieren? ¿Quieren esto? ¿Quieren ser su especial tesoro? Un reino de sacerdotes. Una nación santa. ¿Quieren eso? Eso les presenta a Dios. Así, qué hermoso. Y vamos a revisarlo un poco, vamos a analizarlo eso. La palabra que aquí se usa para especial tesoro, ¿sí? Aquí está como especial tesoro, pero realmente es una sola, es segulá en el hebreo, que viene del verbo cerrar, ¿sí? Y esta palabra aplica a algo exclusivo, a algo privado, ¿sí? O sea, una riqueza solo de alguien, una propiedad privada, algo muy preciado. A eso se refiere, ¿sí? Ese mismo término se aplica también, ese mismo concepto, no la misma palabra, se aplica también a nación santa. No les dice serán nación santa. Aquí las palabras que usa en el hebreo es Goy Kadosh, ¿sí? Que la palabra santo significa apartado, dedicado, ¿no es cierto? Dedicado a alguien. Les está diciendo, quieren ser apartados para mí. Quieren estar apartados para mí, ¿sí?
Y les dice que serán un reino de sacerdotes. Un reino de sacerdotes. ¿Cuáles son los sacerdotes? Los sacerdotes son los que servían y sirven al Señor todo el tiempo. Eso les dice, les ofrezco esto. Nos dirá, pero es que yo no soy sacerdote, yo no vengo de la familia sacerdotal. O uno puede decir, no, pero es que yo, hoy en día, ¿no? Puede decir, no, pero es que yo no tengo dónde servir, yo no estoy sirviendo, no estoy listo, no es el momento. Aquí el Señor le está diciendo, es la invitación de Dios, que es ser sacerdote, reino de sacerdotes. Entonces esa es la oferta de Dios, lo que ofrece, les pone ahí la invitación. ¿Qué pedía a cambio a Dios? Ahí mismo lo dice, en 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Ahí está, les he resaltado. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Eso pide Dios. Dios pide esas dos cosas a cambio. Dar oído a su voz. En el hebreo, en el original hebreo está escrito 2 veces este verbo Shema. Sí, es el mismo Shema, del Shema Israel, ese mismo Shema, y está puesto 2 veces. Sí, ¿por qué? Porque también significa, aparte de escuchar, significa también atender. ¿Sí? Si lo tradujéramos literalmente, si estuviera traducido literalmente en nuestras Biblias, estaría: oye, oirás. Así. Oye, escucha. Escucha, oye. Esta repetición en el hebreo que hacía el pueblo hebreo y luego judío es como la que hacía el Señor Jesucristo cuando decía: de cierto os digo. ¿Sí? ¿Para qué? Para hacer un énfasis, para mostrarles cuán fuerte, cuán importante es lo que está diciendo en ese momento. ¿Sí? Aquí Shema no es solo escucha, no, es pon atención, es obedece. Pon atención de atender y obedecer, de hacerlo. ¿Sí? Oír, obedecer, Shema. Y la otra que pide Dios, ¿sí?, es guardar su pacto. Guardar, la palabra que usa aquí en el hebreo original es shamar, que literalmente significa poner un cerco de protección, cercar. ¿Sí? De eso se trata. Mire, además significa guardar, cumplir, mantener, observar, preservar. Eso. Mire, es lo que debemos hacer con ese pacto, con el pacto que hicimos con el Señor, cuando aceptamos, cuando nos bautizamos. Guardarlo, cercarlo, protegerlo, cuidarlo, observarlo, mantenerlo. Todo esto. ¿Sí? En resumen, el pueblo, Dios lo que espera de su pueblo es esto: que oiga y obedezca su voz, sus mandatos, y que proteja, guarde, mantenga el pacto, se mantenga fiel a este pacto. ¿Sí? De hecho, hasta ese momento aún no les había dado las leyes, ¿no? O sea, ellos tenían ya entendido, ya habían escuchado antes, pero así como tal todavía no. ¿Sí? Pero ya estaba, ya Dios ya les dijo, de esto se va a tratar. Aquí está la invitación. Ven, ¿quieres venir? Así, como nos hace a todos nosotros. ¿Sí? Me gusta ponerlo esto, y siempre lo usamos, estamos usando últimamente, estos últimos años, como todo tiene que ver con el matrimonio. Como todo tiene que ver con ese pacto. Ese pacto que hace Dios es el mismo que del pacto matrimonial. ¿Sí? Sí, en todo lo vemos una y otra vez. Y aquí esto es a manera de una propuesta matrimonial, si usted lo ve. ¿Sí? Lo que está sucediendo aquí. La tradición hebrea y luego judía, que algunos lo mantienen hasta hoy, ¿sí? Esto parece esa propuesta matrimonial. Es una imagen, como les digo, se mantiene a lo largo de toda la Biblia. No es que solo me gusta, sino está en toda la Biblia. Está en toda la Biblia, sí. Y les he puesto aquí algunos versículos donde usted luego puede ponerse a leer dónde están, ¿sí? No vamos a leerlos todos en ese momento. Y estos son algunos, ¿no? Hay otros que están más específicos. Sí, tienes en pantalla por los versículos, exactamente. Sí,
Ahí pueden ver los versículos, pues pueden verlos, revisarlos luego. ¿Qué habla? ¿Qué habla de esto? Que el pacto es igual a la propuesta matrimonial, al pacto matrimonial, ¿sí? Y solo quiero leerles el de Oseas 2, 19 y 20, que dice: te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad. Y tú conocerás al Señor. Amén. Ese es Oseas 2, del 19 al 20. ¿Sí? Las bodas hebreas constaban de dos partes. La una, el compromiso, y la otra, la ceremonia. Así era. De eso se trataba. Por eso cuando hablamos con los jóvenes del noviazgo, hablamos que no existe un periodo de pruebas y estar dando intentos. No. Si ya son novios, es del compromiso. No hay otra. No hay un punto, no hay otro punto. Bíblicamente no hay otro. ¿Sí? Si ese es tu novio, ya es del compromiso. Ya lo que viene es lo siguiente, es la ceremonia. ¿Por qué? Porque en el compromiso, el pretendiente llegaba a la casa de la chica para proponerle matrimonio. ¿Sí? De hecho, tenía que leer el compromiso matrimonial que iba a hacer. ¿Sí? Algo llamado ketubá, que es lo mismo de los escritos, así como en la palabra del Señor. ¿Sí? Y si la novia acepta, quedan comprometidos. ¿Sí? No es que sí, veamos, intentemos, veamos un tiempo. No, ya quedamos comprometidos. ¿Sí? El novio, sí, aceptó, y el novio coge y se va. Y se va a preparar la casa, se va a preparar morada, a tener listo, a trabajar, a tener el lugar donde va a vivir la novia. ¿Sí? Porque debían irse, no debían estar con sus papás, de acuerdo a lo que dice la palabra, desde Génesis. ¿Sí? Y la novia, por su lado, en cambio, se quedaba preparando su atavío, preparando su vestido para la ceremonia. Miren, y eso lo vemos, hasta el Señor Jesús nos habla de esto, nos pone ejemplos de esto. ¿Sí? Luego llegaba la ceremonia, el siguiente paso, la ceremonia, cuando el novio tiene ya lista la casa, tiene lista ya la boda, ¿sí? Va y busca a la novia. Y a manera de tomarla, podría sonar hasta como el rapto, ¿sí? Porque la toma y la lleva de donde le había dejado y la lleva a su lugar donde van a vivir. Y es ahí donde tiene lugar la boda, la ceremonia, la fiesta. ¿Sí? Es ahí donde se reúnen los invitados, es en ese momento en el que se da ya la ceremonia, la boda como tal. Y por supuesto se consuma el matrimonio. En el monte Sinaí, lo que estamos leyendo ahora, el Señor le propuso a su pueblo, le propuso a Israel entrar en un compromiso con Él. Le propone el compromiso, le lee. La propuesta es que Jehová, Yahweh, Dios, sería su Dios y que ellos serían su pueblo. Entre ellos, ese pacto. ¿Sí? Para hacerlo efectivo, ¿qué debía suceder? Los israelitas aceptaban esta propuesta, le decían sí, aceptamos, ¿sí? Porque la relación con el Señor nunca ha sido y no es hasta hoy obligatoria. Es todo voluntario. El Señor está ahí, nos llama. ¿Usted acepta o no acepta? ¿Sí? Es por ello que Dios esperó la respuesta del pueblo. ¿Puede imaginarlo? ¿Puede creerlo? Así es nuestro Dios. Espera que nosotros le respondamos y con paciencia está esperándonos ahí. ¿Sí? Mire, la respuesta está en Éxodo 19, 7 a 8. Tenemos en pantalla Éxodo 19, 7 y el 8. Entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: haremos todo lo que el Señor ha dicho. ¿Ven? Respondieron, aceptaron el compromiso, aceptaron la invitación. ¿Sí? Esta propuesta es para todos nosotros. No era solo para esa generación de israelitas de ese momento en el desierto, sino que aplica a todas las generaciones. Cada persona, cada uno de nosotros decide si va a aceptar que sea nuestro Dios, ¿sí? Sabiendo lo que implica de nuestra parte. Ya vimos, oír y obedecer y guardar el pacto, la fidelidad. ¿Sí? Como vemos en el versículo 8, ellos sí aceptaron.
¿Qué viene luego? La preparación. Para eso vamos a continuar con los siguientes versículos del capítulo 19, del 9 al 20. No los vamos a leer ahorita de corrido, los vamos a ir leyendo de acuerdo a cómo vayamos avanzando. Éxodo 19, del 9 al 20, lo que sigue, lo que continúa de esta historia. Entonces, como vemos, Israel aceptó la propuesta de Dios. Ellos aceptaban ser su pueblo, entonces Jehová, Yahweh, iba a ser su Dios. ¿Sí? Esto aún antes de escuchar incluso las condiciones, de escuchar toda la ley, todas las ordenanzas, y ellos aceptaron. Mire. Como intermediario estaba Moisés, ¿sí? Que inmediatamente llevó la respuesta, nos dice ahí, llevó la respuesta ante el Señor. ¿Sí? Qué hermoso todo esto, ¿no? A pesar de que Dios estaba ahí viendo, escuchando seguro, pero Moisés diligentemente sí les preguntó, escucharon bien y fue y llevó la respuesta al Señor. Esa obediencia, esa relación con el Señor, ¿sí? Ante eso ya Dios le anuncia a Moisés y le dice que bueno, entonces se va a presentar ante el pueblo, va a estar ante ellos. Sí, previamente Dios se había presentado y había hablado con muchos individuos de la Biblia, ¿sí? Pero esta sería la primera vez que haría una aparición colectiva ante los millones que estaban ahí en ese momento, ¿sí? Y el Señor le explicó la razón por la que quería hacer esto. Mire, leamos Éxodo 19, el 9. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Amén. Éxodo 19:9. Mire, nótese cómo Dios aparece en una densa nube. Sí, Dios sí se presenta ante ellos, pero en una densa nube. ¿Sí? Ya habíamos hablado también de esto antes. La razón es porque la palabra de Dios mismo dice que nadie puede ver a Dios directamente y quedar vivo, ¿sí? Debido a su gloria y su santidad, como dice Éxodo 33:20. Pero Dios dejó sentir su presencia, Dios dejó oír su voz ante todo el pueblo, todos los que estaban ahí, pero los protegió de su misma gloria, para que nadie muera en su presencia. Y se puso una nube, una densa nube, ¿sí? Y ahí viene esta parte de la preparación para el encuentro divino, para este encuentro que iban a tener, ¿sí? Los israelitas debían consagrarse, debían estar consagrados. ¿Qué es consagrado? Con lo sagrado, con lo santo, apartado, prepararse para santificarse, ¿sí? Leamos lo que sigue, el 10 y el 11 de este 19, Éxodo 19. El Señor le dijo a Moisés: ve al pueblo y conságralos hoy y mañana, y que laven sus vestidos y que estén preparados para el tercer día. El Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Amén. Era la orden del Señor, que para presentarse ante el Señor, que para presentarnos ante Él, debemos estar consagrados, purificados, santificados, apartados. Son las instrucciones del Señor. Y en estas instrucciones además iba ese mensaje profético, la profecía que siempre está ahí, ¿sí? De lo que iba a suceder. Esto con relación a lo que estamos hablando una vez más, la novia de Cristo, ¿sí? Nosotros los creyentes, ¿sí? La cual también tiene que prepararse para la venida del Señor. Mira, leamos rápidamente Apocalipsis 19. Apocalipsis 19 en el Nuevo Testamento, el último libro, del 7 al 9. Regocijémonos y alegrémonos y demos de a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado, y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Amén. Pablo el apóstol también nos explica cómo se prepara la novia. Efesios 5, 25 al 27. Maridos,
amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Amén. Ahí está. Está claro, ¿cierto? El Señor Jesucristo a su misma novia, porque dice que se la va a presentar a sí mismo, la limpia, la purifica, la santifica con la palabra. Sí, con la palabra, dice, a fin de presentársela a sí mismo. Él la limpia, la purifica y Él se la presenta a sí mismo, ¿no? Suceden estas cosas, ¿no es cierto? A veces en los matrimonios, en las bodas, el mismo novio le compra el vestido y tal vez tiene que ayudarle y tal vez tiene que llevarle y todo. Sí, no es como en las películas que todo es de escondidos y cada uno por su lado y de pronto se encuentran ese día. No siempre es así. ¿Sí? El Señor Jesucristo hace eso. Le prepara a la novia, le lava, le purifica con la palabra. ¿Para qué? Para que esté lista para presentarse a Él mismo. A Él mismo. Inmaculada, sin mancha, sin arruga, sin pecado, santa, apartada. ¿Sí? La palabra de Dios es la que lavará a la novia a nosotros. ¿Sí? Mediten en eso un momento. Piensen en eso un momento. ¿Sí? No estoy hablando de novias, no estoy hablando de mujeres. No. Estoy hablando de nosotros, la iglesia, de cada uno de nosotros y nuestra necesidad de purificarnos en la palabra. Esa palabra que cuando la escuchamos, la renegamos, no nos gusta, no queremos cumplirlas porque se va en contra de lo que estoy haciendo en este momento. Me dice que deje de hacer lo que me gusta, lo que estoy disfrutando. Y Dios dice que no haga. Sí. Cuando la interpretamos a nuestra manera para hacerla cuadrar a lo que estamos viviendo, para explicarle ante otros y justificarnos ante otros, ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo? Estas son las instrucciones de Dios y así debería ser. Meditemos en eso. Obviamente la mención que nos hace también de la nube, también nos habla de la segunda venida de Jesús que vendrá en una nube, ¿no? Apocalipsis 1:7. Quiero ir a lo siguiente para ir concluyendo lo de los límites que dispone el Señor. ¿Sí? Les dijo que se queden abajo. Miren, les dijo que se pongan abajo, que no suban. ¿Sí? Les da esas instrucciones claras. Dice en el 12: y pondrás límites alrededor para el pueblo y dirás: guardaos de subir al monte o tocar su límite. Cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. Esta restricción es para beneficio del pueblo. Es para evitar que mueran. Dios, como un buen esposo, se preocupa por su prometida, se preocupa por su novia, por quién se va, con quién va a tener el pacto. Se preocupa. Y aunque el límite aquí en esta figura que nos hace del pueblo en el monte, ¿sí?, era un límite físico. Cuando les entrega la ley, cuando nos entrega la ley, su ley, nos está dando límites para cuidarnos a nosotros. Es para nuestro bien, es para nuestro bien la ley, ¿sí? Es para detenernos y impedirnos de hacer las cosas que nos gustan. No es eso, es para cuidarnos, para que estemos bien, para que no suframos. Eso es lo que quiere Dios para nosotros con la ley, ¿sí? Sin embargo, Dios menciona luego una fecha, un momento en que sí podrán cruzar la frontera, cruzar este límite, ¿sí?, este límite marcado, ¿sí? El siguiente versículo lo dice, en el 13: ninguna mano lo tocará, sino que será apedreado o saeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, ellos subirán al monte. ¿Amén? Ahí, en ese momento, ya cuando la bocina suene largamente, la trompeta suene largamente, listo, pueden subir todos. Deben subir todos. ¿Sí? Dice,
ese iba a ser el plan. No sucedió así. Ya vemos por qué, usted ya sabe también por qué. Pero en esa instrucción también hay otra revelación profética, más revelación, más profecía, por supuesto, a lo largo de toda la palabra. Sí. El sonido largo de la trompeta, del shofar, ¿sí? Se refiere a esta palabra hebrea que ya hemos visto también en una de las fiestas, a Yobel, es Yobel, que también se traduce como jubileo. El sonido Yobel se tocaba en el día especial, un día y en un año en especial, ¿sí? Habíamos ya estudiado esto, en Levítico 25, del 8 al 10, que nos habla de 7 veces 7 años, o sea, en el año 50, el año de jubileo, ¿sí? Donde se tocaba el cuerno, el shofar, la trompeta fuertemente en el día de Yom Kippur para la expiación, y era consagrado este año y se proclamaba libertad para todos, libertad para la tierra, libertad para los esclavos, jubileo para todos ese año, ¿sí? Así que de eso también se trataba. Lo dice Levítico 25, del 8 al 10, si usted quiere también lo puede ver luego, ¿sí? De eso también. Perdonar de las deudas, ¿sí? Esa trompeta profética que sonará, que nos dice también la palabra en el Nuevo Testamento, que sonará en la segunda venida del Señor Jesucristo. Dice en 1 Corintios 15, 52, 1 Tesalonicenses 4, 16, ¿sí? Revíselo luego. En ese día todos estos pecados serán expiados, podremos subir a la montaña, ya, vengan, ahí sonará la final trompeta, ¿sí? Pero bueno, para continuar y cerrar, al tercer día, llegó el tercer día, el pueblo de Israel se preparó, sí, lo hizo, mire, se consagró, se purificó, se apartó, se limpió, sí, lo hizo, sí. Y llegó el tercer día en que tuvieron la experiencia más grande de sus vidas. ¿Recuerda usted ese momento en que aceptó al Señor? ¿En que pudo sentir al Señor? Pues así. El versículo 16 del Éxodo 19. Y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. ¿Bien? ¿Lo ve? Llegó el Señor, se presentó, por supuesto, Él no falla. Él no falla. Sonido de trompeta, truenos, relámpagos en su voz, ¿sí? Aunque todos estaban advertidos, todos sabían que se iban a presentar al Señor y todos sabían lo que implicaba eso, estar frente al Señor, y se prepararon y se purificaron. Igual no pudieron, no pudieron estar ahí frente, no se sintieron tranquilos de estar ahí, tuvieron miedo, ¿sí? Ante tanta gloria, ante su majestad, ante tanto poder, ¿sí? Que saben qué sucedió. De hecho, ni siquiera estaban ahí, ni siquiera fueron voluntariamente y presentarse como lo tenemos en ese dibujo a los pies del monte, sino que nos dice el versículo 17 que Moisés tuvo que ir al campamento a sacarlos, porque ya llegó el tercer día y aparentemente ya estaban los truenos, los rayos, la nube densa, ya empezó seguramente a escucharse algo y no querían salir. Dice el 17, entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios y ellos se quedaron al pie del monte. Piense usted en esas circunstancias en su vida en las que estaba listo, preparado para aceptar al Señor, preparado para aceptar la invitación del Señor para la obra, para servirle. De pronto se echó para atrás. Dijo, no, hoy no, todavía no, aún no estoy listo, tengo miedo. Sí. Hoy el Señor nuevamente está llamando. Sí. Y como usó a Moisés, usar este momento tranquilamente para sacarle de su campamento, para sacarle de ese sitio de comodidad,
para que usted cumpla lo que ya tiene en su corazón, ese llamado que está en su corazón. Y acepta al Señor. Sí, acepta esa invitación. La Biblia sigue explicando el efecto que causó este descenso de la presencia de Dios sobre la tierra. ¿Sí? El 18 y el 20 nos dice: todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba, Dios le respondía con trueno. El Señor descendió al monte Sinaí, a la cumbre del monte, y llamó el Señor a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Todo eso se daba. Todo eso seguía sucediendo. Esa es la presencia de Dios, ese es su poder. Cuando Él está ahí, Él ya pone todo en orden, en su lugar. Él cumple lo que dijo. ¿Sí? Ese tipo de invitación que Dios hace, nos habla, se dirige a nosotros de diversas maneras, de diversas formas, a las buenas, a las malas, con fuego, con humo, con truenos, con temblor. ¿Cómo ha sido su llamado? Piensen cuál fue su llamado, cuál fue el momento que Dios ya le estuvo llamando y sacudiendo. ¿Sí? Usando a otras personas, ¿sí? Con la finalidad de que volvamos a Él, porque así nos ama. Y si hoy usted se encuentra aún sin rumbo, usted aún se encuentra en el desierto, aún está dudando de aceptar o no aceptar la invitación de Dios para ser parte de su pueblo, ¿sí? Recuerdo que mientras ellos estaban en el desierto, incluso en los malos momentos, en los malos tiempos, en el sufrimiento, la nube siempre estaba ahí. ¿Sí? Ellos aún no habían hecho pacto, pero la nube estaba ahí. Sí. La nube estaba cuidándoles, Dios estaba cuidándoles. Dios usa momentos como el que tal vez usted está pasando en este momento, en el que usted ha pasado, sí, para llamarle, para traerle. Pero no deja de cuidarle, Él está ahí, Él sigue ahí, pero está esperando que usted acepte la invitación, acepte el compromiso. Sí. Roguemos a Dios que esa prueba, que esa tribulación, que esa enfermedad, que ese problema que estamos viviendo, que estamos atravesando, nos permita comprender que es la nube de Dios llevándonos y guiándonos. Vamos para acá, ahora sí, ahora tienes que aceptar la invitación, ahora tienes que ya comprometerte. Entendamos eso. Roguemos a Dios que su Santo Espíritu nos permita ese entendimiento en nuestros corazones y que sea real. En Deuteronomio se hace mención de este compromiso que el pueblo hizo con Dios. Y podemos leerlo, no solo como un dato histórico, sino también como una invitación que el Señor hace de generación en generación a su pueblo, y que hoy la hace usted. Y con eso vamos a finalizar. Solo leamos para que usted se lleve este versículo, este pasaje, Deuteronomio 26, del 16 al 19. El Señor tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y ordenanzas. Cuidarás, pues, de cumplirlos con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado hoy que el Señor es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus ordenanzas, y que escucharás su voz. Y el Señor ha declarado hoy que tú eres su pueblo, su exclusiva posesión, como Él te prometió, y que debes guardar todos sus mandamientos, y que Él te pondrá en alto sobre todas las naciones que ha hecho, para alabanza, renombre y honor. Y serás un pueblo consagrado al Señor tu Dios, como Él ha dicho. Amén.